Nicolás Moraz, investigador, periodista, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenos días, Pedro, y un saludo a toda la audiencia. Hace tiempo que veníamos coordinando este encuentro al Ujú. que gentilmente me invitaste, así que feliz de poder cumplirte al final. Vengo con unos días bastante movidos. Me imagino. Bueno, y te agradezco justamente la gentileza que tenés de estar compartiendo estos minutos con nosotros y con la audiencia de Galáctica Internacional en todo el mundo. Nicolás, realmente estamos viviendo procesos de cambio bastante impactantes en estos tiempos y vos has estado trabajando con temas puntuales que nos preocupan a muchos comunicadores sociales que tratamos, como lo decía recién yo, de manejarnos de manera transparente, pluralista y ser independientes en la comunicación para que la sociedad internacional conozca lo que se está manejando en estos tiempos, ¿no? Sí, bueno, por supuesto. Mira, ya hace mucho tiempo que se ha agudizado el proceso de censura multimedia, o sea, Ajá, tanto en los sí, medios tradicionales, lo ujú, cual ya era la norma, como lo claro, sabemos quienes detentamos una trayectoria en ellos, en radio, televisión, ujú, diarios, sí, y ahora particularmente en las plataformas redes sociales que habíamos visto con tanto entusiasmo en su día, ajá, y lamentablemente tienen mayor condicionamiento para ciertos temas claves, llámale temas sensibles, ujú, del que hay incluso en los medios tradicionales. Así que, pero bueno, seguimos batallando y la prueba es que pese a todos los obstáculos, pese a todos los embates, en particular mi canal tiene 367.000 suscriptores ujú, en 2 años de existencia. ujú. Nuestros videos promedian las 100.000 visitas, lo cual hoy por hoy es más de un punto de rating de la ¿Qué te televisión, parece? Sí. Ujú, el doble de hecho, así que ujú. no podemos quejarnos. Con pocos recursos, Se la hace lo gente mejor está que se puede, sedienta claro. de verdad, y recompensa a quien ofrece información fidedigna. Claro, mira, en este momento estamos terceros de cobertura de audiencia en lo que es audio y video a nivel internacional. Te comento este tema para que sepas cómo están repercutiendo de alguna manera y el interés que hay de la comunidad internacional de conocer cosas que se ocultan en las principales cadenas de radio y televisión del mundo. Así que la verdad que es una gran satisfacción, como yo le decía hace un rato, que veníamos, viste, arrancando, tratando de comunicar y de transmitir todas estas inquietudes que se van dando en estos tiempos. Llevándote al campo justamente periodístico de la investigación, eh, te querría iniciar preguntando cuál es el poder real de los presidentes en estos tiempos de supuesta globalización que hay en el planeta Tierra, Nico. Mira, Pedro, te acordarás que hace unos años Cristina Kirchner cometió un sincericidio, Ujú, sí. y en una entrevista con la negra Bernacci, creo, Ajá, le sí. dijo, el poder real de los presidentes es apenas un Sí, 25%. claro. Bueno, yo me atrevería a decir que ese 25% está considerablemente inflado, precisamente para darse autoimportancia. Ujú, Yo te diría que el poder del Ejecutivo en un país como el nuestro debe representar en torno al 10% del poder total. O sea, luego tenés que añadir los grupos de poder más visibles, que puedes decir, bueno, las corporaciones que manejan los principales medios, los ujú, sindicatos en cierta medida, sí. los empresarios acodados con el gobierno, nacionales, Ujú. Que que van hacen pactando, que ellos van pactando los también en negocios los del día a negocios, día. claro. Ujú, Claro, y luego tenés lo que son los grupos de poder extranjeros o internacionales y las organizaciones transnacionales ujú. que han ido incrementando drásticamente su influencia en todos nuestros países, y ahí es donde podés empezar a decir, bueno, completo el panorama, ya incorporando a corporaciones y a instituciones políticas multinacionales en la ecuación. Ajá. Teniendo en cuenta esto que vos planteás, ¿no? Los mandatarios le rinden, te pregunto, ¿no? A ver, ¿cuál es tu visión? De alguna manera, algún tipo, a ver, de plebiscito a los empresarios, o sea, el gran capitalismo que se maneja encubierto justamente con un hombre de mucho poder internacional, que lo conocemos todos, aquellos que estamos medianamente informados, y que sabemos que va presionando y condicionando a los gobiernos de acuerdo a los negociados que puedan ir realizando dentro de este grupo internacional que manipula, por un lado, la información, los grandes negociados que han llevado, entre otras cosas, a esta manipulación
que vivió la humanidad recientemente con relación al tema de la pandemia del COVID-19. Sí, si me permitís sentar postura en este tema, A ver. no es el capitalismo el que nos está complicando la vida, al Ujú. capitalismo le debemos el mayor avance Sí. en términos de calidad de vida y libertades de la historia universal. Ujú. Sin embargo, lo que estamos observando ahora es una especie de amalgama entre la peor parte del capitalismo tradicionalmente Claro. llamado mercantilista, Ajá. prebendario o de amigos, o Sí. sea, cómo ciertas empresas se favorecen con mercados cautivos, obligando a la gente a comprar cosas, Claro. o atento a esto, porque es la clave de mucho de lo que nos está pasando, Sí. obligando a la gente a través de la violencia del Estado a cambiar hábitos de vida y por lo tanto hábitos de consumo y de trabajo. Y Esto, después tenés los sí, te escucho. componentes más nocivos Ujú. del socialismo socialdemócrata, no del Sí. comunismo soviético que felizmente está enterrado, pero esta combinación entre un Estado cada vez más poderoso, más presente, más Ajá. dirigista, más planificador, omnímodo, y que a su vez impone marcos regulatorios, leyes y prohibiciones de punta a punta del planeta, lo cual erradica la posibilidad de votar con los pies, es decir, de huir de un lugar a otro en busca de mayor libertad. O sea, Ajá. cada día disminuye más esa posibilidad de emigrar para evadir un solitario se está consolidando globalmente. A Ajá. eso llamamos globalismo. Entonces yo te diría que es una combinación de lo peor del capitalismo antiliberal, del capitalismo que conjura contra el mercado a través de la fuerza política, y lo peor del socialismo democrático, Ujú. que de democrático tiene cada vez menos también, ¿no? Hay que añadirlo a este diagnóstico. Sí. De alguna manera se van entrelazando estas cosas, ¿no? Del mundo empresario con el mundo político. Claro, mira, no es nuevo lo que está sucediendo. Mucha gente, y esto lo celebro, claro, es Ujú. mucho mejor eso a que se abren los ojos actualmente ante la realidad de que los mayores empresarios tienden a construir esa concentración de capital, esas grandes fortunas, esas corporaciones gigantescas Sí. con privilegios estatales. Yendo a lo más concreto, a ver, mientras, Sí. gracias a los encierros masivos, durante el último año y medio, las propias Naciones Unidas, que son las que los ejecutaron, por supuesto que con la connivencia y la complicidad de los estados nacionales, por eso no hubo ninguna invasión. El Estado Nacional argentino nos está liquidando, el Estado Nacional paraguayo hace lo mismo con los paraguayos, el Estado Nacional inglés con los ingleses. O sea, el Ajá. Estado Nacional no es una antinomia del poder global, es su vector, es su instrumento. Ujú. Ahora, dicho esto, en el último año y medio con las políticas de encierro, la propia ONU dice, está bien, estamos matando de hambre, porque es el reporte de la FAO, Ujú. a 300.000 personas por día. Pedro, Sí, la tremendo. cifra de muerte, de hambre del año 2020 escaló a 300.000 personas por día, unos números Una nunca locura. vistos desde las grandes hambrunas del siglo XX, las guerras mundiales. Ujú. Ahora, mientras tanto, Sí. vos tenés las ganancias récords Claro, ahí en las está. compañías tecnológicas. Ajá. ¿Por qué? Porque vos obligaste a miles de millones de personas a migrar involuntariamente, artificialmente, Ujú. porque te obligaron los políticos de tu país a encerrarte, al trabajo digital. Y por supuesto, quienes no pudieron migrar su trabajo completamente al mundo digital quedaron en el camino. Claro. Ahí Murieron de está. hambre, Murieron. Exacto, sí. murieron de infartos, de Ujú. ACV, se suicidaron Ujú. por déficit en la atención pública. O sea, hubo un verdadero genocidio, y no es una Y sí. exageración decirlo, porque Ujú. la magnitud es asombrosa Es de así, la claro. cantidad de gente que quedó en el camino. Ujú. ¿Cómo hacemos? Ahora, Sí. los que tuvimos que, los que fuimos forzados a digitalizar aún más, porque si hubiera sido una digitalización espontánea, que cumple con una demanda genuina, como lo fue durante estos últimos años, antes de la pandemia, bueno, bienvenido sea, o sea, es porque nos facilita la vida. Ujú. Ahora, lo que pasó con la pandemia es que nos la complicaron y nos hicieron gastar fortunas en teléfonos celulares, software, Ujú. hardware, paquetes de Ofimatic, que es lo que vende Microsoft a pequeñas Claro. empresas,
para informatizarse, y todo esto no solo hizo más ricos a los personajes como Bill Gates, como Bezos, que son los que financiaron las políticas de encierro y llevan años infiltrándose en las organizaciones globales y cobrando poder dentro de ellas para establecer estos patrones de consumo que lo favorecen, Sí. sino que también, vos los analizás y están en todas partes. Claro. O sea, Gates está en 7 de las 15 primeras farmacéuticas que lanzaron las vacunas, están en el negocio del litio, que convenientemente Bill Gates empezó a invertir en litio en Jujuy, en Bolivia y en Chile, que concentran el 80% de las reservas mundiales, este verano, el verano del 2020, un mes antes de que empiecen las cuarentenas que él mismo ideó. La empresa que más ganó en la Argentina, en tanto que cerraron 100.000 pymes privadas y competitivas, ya termino con esto. La empresa que más ganó en la Argentina es Ualá. Claro. Ualá es el banco de los pobres, con el cual personas que no cumplen requisitos para tener una cuenta bancaria se abren la cuenta digital en Ualá, obviamente van a pagar todo mucho más caro, y adicionalmente, con eso se vieron obligadas a comprar la comida incluso, cuando no podían ir ni siquiera caminando a la esquina. Vos fijate qué ironía que todo esto que se hizo supuestamente en defensa del bien común, si tenías auto, eras un ciudadano de primera en relación a alguien que estaba condenado a usar el transporte público cuando fue totalmente interrumpido. Bueno, a través de esa obligación a la gente más humilde a que se saque una tarjeta, etcétera, Ualá terminó convirtiéndose en la empresa que más dinero ganó en la Argentina, que más creció proporcionalmente, y hay que destacar dos cosas. Una es que está financiada casi íntegramente por Soros Fund Management, y Soros tuvo un rol importante en la negociación de la extensión de la cuarentena totalitaria en la Argentina, como todos los que siguen mi trabajo lo saben. Sí. Y la otra cuestión relevante es que también ahí ves una complicidad estatal, porque Ualá se beneficia ganando dinero, pero el Estado se beneficia recaudando más. Exacto. Porque controla, fiscaliza a los pobres desgraciados que se instalan en Ualá más eficientemente. Y eso te explica, por ejemplo, por qué pese a que estamos en la peor crisis económica de la historia argentina, lo cual es mucho decir, el Estado, pese a la caída del PBI, pese a la caída del empleo, a la caída de la producción, a la caída del consumo, el Estado recauda más. O se está recaudando más porque no se entiende, de lo poco que te queda, gracias a Ualá y a los bancos, y a la tecnología, mercado pago, etcétera, te fagocita, te roba más fácilmente esa cantidad ilegítima y encerraron a la gente para hacer mayores negocios de lo que... Los impuestos. Claro, de alguna manera lo que yo te decía, que encerraron a la gente para hacer mayor negocio, hacer una estafa encubierta para poder recaudar más fácilmente el dinero indebidamente, ¿no? Pero con otras herramientas, supuestamente tecnológicas, que la adecuaron a esta situación. Así es. El presidente además, de la Argentina... un disciplinamiento social. Claro, además del disciplinamiento social que vos decís, que también eso se vio claramente. ¿El presidente de la Argentina recibió algún llamado? ¿Tenés información de Soros o de algún otro gran empresario como para, no sé si acordar o como para ver cómo piloteaba la cuestión en la pandemia? ¿Tenés alguna información de eso? Sí, esto lo hemos abordado mucho. En el 11 de abril del 2020... nosotros contamos la información que me llegó, que, corroboré con especialistas del tema, con los que trabajo hace mucho tiempo, colegas europeos, estadounidenses, la politóloga Michelle Steinberg, que hace muchos años que investiga al entramado de Soros y la Open Society. A nosotros nos llegó la información del entorno de la Secretaría de la Presidencia de que George Soros se había comunicado con Alberto Fernández ofreciéndole una serie de beneficios a cambio de que tome una cierta cantidad de políticas públicas, fundamentalmente relacionadas con el encierro, pero había otras cuestiones en el paquete, como el aborto. Mira, en este sentido, para no estar abundando sobre algo que nos han escuchado mucho, yo recomiendo a la gente que vea el video del 11 de abril, Soros llamó a Fernández cuarentena eterna. Esa semana se estaba hablando en todos los medios de que la cuarentena se levantaba la semana siguiente. Nosotros publicamos esta primicia y el 90% del acuerdo que comunicamos en relación a lo que nos informó nuestra fuente se cumplió al pie de la letra en el transcurso de los próximos meses.
Claro. ¿Y cuál es el papel del Papa Francisco en todo esto? Viste que en algún momento se consultó y que ahora como que se abrió de algunos temas puntuales que venía charlando no solamente con el mandatario argentino, sino con otros mandatarios de la región. No, mira que, a ver, se abrió de Alberto el Papa Francisco en todo caso, que tiene como todo peronista Sí. un olfato del oportunismo muy bien desarrollado, Claro. pero el Papa Francisco está compenetrado a ultranza con los intereses del globalismo, con los intereses del Partido Demócrata Norteamericano, del Partido Comunista Chino, de quienes mandan hoy geopolíticamente. Ajá. El Papa Francisco es el líder espiritual de lo que está pasando. Yo te recuerdo que fue uno de los primeros estadistas en llamar al encierro masivo. Yo te recuerdo que es bioquímico, además de un canalla criminal, lo cual podemos detallar amplio y tendido, y no me faltan pruebas digamos, para respaldar esto que te digo, pero bueno, él es bioquímico, vos sabés, antes de Sí. sacerdote era bioquímico, Sí. y está mandando a inyectar con inyecciones experimentales que no cumplen las fases mínimas de bioseguridad a los pobres. O sea, esa es la definición clásica de eugenesia nazi. O sea, vamos a... Primero los pobres que se inyecten, significa primero los pobres van a ser los conejillos de indias de estas inyecciones, y te lo está diciendo un papa que al mismo tiempo es bioquímico, no te está diciendo eso porque lo informaron mal. Es el mismo que dijo que la pandemia planteaba las necesidades del gobierno mundial. De hecho, él aboga por el gobierno mundial abiertamente. Es el mismo que dijo que la propiedad privada es un derecho secundario y relativo, no una vez, dos veces, para que quede claro. Ajá. Es el mismo que lanzó la primera encíclica ecologista de 2000 años de historia de la Iglesia, donde se empieza a establecer que el resto de la naturaleza, porque recordemos que nosotros somos la naturaleza y somos la cima, de hecho, de la pirámide evolutiva, los arbolitos, los pingüinos empetrolados y las montañas valen más que los viejos, los enfermos y los niños. Qué Es duro el esto, ¿eh? mismo Papa que interviene para que no excomulguen a Joe Biden, que es autodenominado católico, Sí. por promover el aborto masivamente. O sea, la Iglesia lo quiere excomulgar en Estados Unidos, el Papa lo impidió y Biden se jacta de eso. ¿Pero por qué? Porque el Papa Francisco no llegó al Vaticano de casualidad, y no llegó al Vaticano por ser el más popular de los cardenales de la época. Te diría que todo lo contrario. El Papa Francisco llegó al Vaticano, tal y como lo releva mi documental al respecto, que es el documental biográfico más visto del mundo sobre el Papa Francisco. Por cierto, supera al de Netflix, que contó con millones de dólares de presupuesto, y nosotros con unos cientos, y pese a eso tenemos 2.600.000 visitas. Yo recomiendo a la gente que lo vea. El documental se llama Todos los secretos del Papa Francisco. A ver, hubo un golpe de Estado en el Vaticano, hubo un golpe palaciego. Esto no lo digo yo, estoy utilizando la terminología del secretario de Benedicto XVI, que fue extorsionado, amenazado y obligado a renunciar, y hoy vive prácticamente como un prisionero. Y el Papa Francisco llegó ahí gracias a una operación que, en palabras de Hillary Clinton, que era la entonces secretaria de Estado de Barack Obama, se tituló la Primavera Católica, como se le llamó Primavera Árabe a todos los movimientos de insurgencia que se financiaron en el norte de África y en Medio Oriente para derrocar ciertos gobiernos en connivencia con los intereses del gobierno de Obama. Bueno, la Primavera Católica fue la misma metodología, pero aplicada ni más ni menos que a la institución política y religiosa más antigua de Occidente, que es la Iglesia Católica. Entonces, vos ahí te apoderaste de un colectivo de 1.300 millones de personas, aunque reconozcamos que la mayoría no le prestan atención, por suerte, este infeliz, pero te apoderaste de una maquinaria extremadamente poderosa, con presencia en 130 países, para que en lugar de ser una resistencia o un contrapeso a la nueva religión progresista, estatista, ecologista, feminista que nos están planteando, se funda con ese ideario y lo haga más digerible para quienes deberían, por creencia y por fe, dar la batalla contra ello, que son los católicos. O sea, definitivamente hicieron un gran negocio con el Papa Francisco. El Papa Francisco es completamente consciente de ello. El Papa Francisco llegó al poder en su propia asunción en el 2013,
Lo acompaña un sacerdote regordete que se esconde un poquito, pero que está ahí en los videos, en todas las fotos, está en un costado. Bueno, ese señor, el cardenal belga de Ajá, aquel cardenal belga. entonces, Sí. ¿cómo? El cardenal belga, sí, sí. Godfried Daniels, estamos Ajá. hablando de un pederasta, encubridor de abusos sexuales, condenado directamente, o sea, que apeló a segunda instancia y murió en el camino, que en sus propias palabras, está en nuestro documental, admite que dirigir un grupo de complot en los círculos progresistas de la Iglesia Europea, autodenominado la Mafia de San Galo, cuya misión era sacarse encima a Benedicto y poner a un personaje del perfil de Francisco. Otro de sus grandes aliados desde Estados Unidos, además de Clinton, Bueno, se nos está cortando, nos están interfiriendo las comunicaciones. Podesta Sí. directamente, cual está en Wikileaks. Bueno, parece, ¿me escuchás, Nico? Vamos a tratar de establecer otra vía de comunicación porque evidentemente nos están bloqueando, censurando, tal vez están afectando la comunicación que estamos estableciendo contigo. Vamos a intentar llamarte por otra vía. Danos un minuto que vamos a hacer un breve paréntesis. Se cortó, ¿no? Está bloqueada la comunicación. Pasan estas cosas. Cuando uno hace este tipo de informes o denuncias suele pasar, como claramente lo comentaba Nicolás, que puede haber algún tipo de censura. La venimos sufriendo hace años, para mí no es ninguna novedad esto. Así que vamos a un breve paréntesis aquí en la edición internacional de Glóbulo Magazine, en la Red Mundial de Galáctica Internacional, y vamos a intentar retomar la comunicación en algún punto del planeta Tierra donde está Nicolás Moraz, para seguir con este tema. No lo vamos a dejar colgado, vamos a insistir como para clarificar toda la información que la comunidad internacional necesita conocer. Cueste lo que cueste, hay que clarificar la información. Ese es nuestro compromiso moral y ético con esta profesión. Ya retornamos aquí en el Glóbulo Magazine con ustedes. Un minuto. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida. Estamos retomando el diálogo en este informe exclusivo, en esta tremenda denuncia que muchos la conocen, algunos colegas de los medios internacionales de comunicación la fueron ahí guardando, ¿no? Ocultando. Pero bueno, estamos haciendo el informe como corresponde, hablando con claridad para que la comunidad internacional sepa, conozca con los bueyes que aramos, ¿no? En este planeta Tierra, en estas épocas tan dolorosas que vive la humanidad. ¿Estás así en línea, Nicolás? Sí, Pedro. Perfecto. Estoy en línea. Bien, bueno, vos me estabas haciendo referencia a toda la problemática cuando te hice la consulta, a ver cuál era tu visión de lo que pasaba con el Papa argentino Jorge Bergoglio, el Papa Francisco específicamente. Ahí, bueno, nos bloquearon las comunicaciones, así que me encantaría retomar un poco eso que planteabas vos de toda esta cuestión, esta coyuntura que se da allí en el propio Vaticano y la injerencia que tienen algunos líderes y políticos internacionales, como el caso de Joe Biden, que dijo, bueno, que él supuestamente era un gran representante de la comunidad internacional, ¿no? A ver. Sí, mira, a ver, ¿a dónde me quedé? ¿Vos escuchaste lo que te dije de Biden, de Clinton? Sí, hasta ahí se escuchó, o sea, se empezaron los cortes ahí a cortarnos cuando estábamos hablando ¿Se justamente. acordás cuando hablábamos del cardenal belga? También, sí, ahí específicamente. Bueno, uno de los laderos... El cardenal belga, Sí. Godfried Daniels, pederasta, condenado en primera instancia, murió y se interrumpió el proceso judicial donde apeló la condena, encubridor de abusos sexuales y líder del lobby progresista de la Iglesia Europea, confesó en una entrevista, extracto que pueden ver en el documental que les dije, mi documental Todos los secretos del Papa Francisco, que él comandaba una organización autodenominada la Mafia de San Galo, cuyo objetivo era desplazar a los sectores tradicionalistas encarnados en el teólogo Joseph Ratzinger, aka Benedicto XVI, y reemplazarlo por un cura latinoamericano y progresista que pueda, digamos, representar más fielmente los intereses de este complot. Bueno, ese es Francisco. Otro personaje clave en la asunción de Francisco, además de Hillary Clinton, Podesta, Nancy Pelosi, Joe Biden y John Kerry, que son figuras prominentes del Partido Demócrata de Estados Unidos y todos miembros del gobierno actual, fue el cardenal de Washington, Joseph McCarrick,
Otro tipo que termina también expulsado de la iglesia y condenado por abusos sexuales reiterados, Ajá. que había sido informado Francisco desde junio del 2013 de esta situación y no Ajá. intervino. Y McCarrick, hay que recordarlo, es un cura muy particular, porque por un lado era amigo de Bill Gates, Ajá. personalmente. De hecho, Sí. la revista New Yorker, que es una revista de izquierda, no es una revista que puedas acusar de blog conspiranoico ultraderechista, lo llamaba el confesor de Bill Gates. Bueno, y McCarrick a su vez era miembro del Foro Económico Mundial, era el Ajá. representante de la Iglesia Católica Norteamericana en el Foro Económico Mundial. Ajá. McCarrick desde Estados Unidos, junto con los jesuitas norteamericanos, que son una compañía muy poderosa e influyente, porque gestionan universidades de prestigio como Georgetown, y Danils, el cardenal belga, y los progresistas europeos operaron conjuntamente para desestabilizar a Benedicto y para poner ahí a Bergoglio, y Bergoglio cumple con una función. Ajá. Vos fijate qué ironía que Bergoglio recibe y bendice a Maduro, recibió de Evo Morales una cruz que está hecha, digamos, con la forma de la hoz y el martillo, Sí. Ujú. e incluso ha contribuido a blanquear el sistema de tráfico de órganos de la dictadura china, lo cual Tremendo es esto, ¿eh? particularmente controversial porque Ujú. el sistema de tráfico de órganos, que es el mayor del mundo, de la dictadura china, donde se venden a países amigos, se venden los órganos de los presos políticos que China mata, se nutre de católicos fundamentalmente, bueno, entre otros grupos perseguidos. China persigue a los musulmanes chinos y a los católicos chinos con particular esmero desde Ujú. la revolución de Mao Zedong. Ajá. Y Francisco ha llevado al cirujano jefe de este sistema al Vaticano, un hombre que tiene pedido de captura internacional, que no puede pisar la mitad del mundo, y lo ha llevado al Vaticano, ha blanqueado, ha tratado de legitimar esta aberración en una clara traición a los católicos chinos. Por eso muchos recordarán ese video viral donde una china llora desesperada y se aferra al brazo de Francisco que va pasando, y muy enojado él Sí. le pega un cachetazo y sale Ujú. caminando. O sea que esto está Bueno, relacionado directamente con esa gravísima situación que aconteció. literalmente la señora china estaba yendo a protestar y a rogarle para que no se olvide de los católicos chinos, y lo que obtuvo del Papa es una bofetada, literalmente, y al Ajá. día siguiente le pidió perdón y todo el espectáculo porque quedó escrachado en los medios, pero Claro. el comportamiento del Vaticano de Ujú. absoluto abandono, traición y entreguismo de los mártires que mueren por su fe en China es absoluto y ha seguido progresando con el paso del tiempo. Ahora esto ha sido En ocultado otro por los medios internacionales, evidentemente ha sido ocultado, evidentemente por una cuestión de conveniencia y de no entrar justamente o de no ir al choque con el Vaticano de alguna manera, ¿no? pero ¿quién es Jorge Bergoglio, Pedro? Jorge Mm. Bergoglio tiene un pasado muy conocido. Jorge Bergoglio, que ahora es el líder espiritual del progresismo occidental, Jorge Bergoglio era un cura de la ultraderecha peronista. Ujú. Era, dicho por Julio Bárbaro, el padrino de la organización Guardia de Hierro, involucrado en la desaparición de Mujica, que era el padrino espiritual de los montoneros. Ujú. Directamente responsable, Jorge Bergoglio, directamente responsable, razón por la cual fue a juicio y razón por la cual estaría preso si no hubiera sido nombrado papa, de entregar a sus dos maestros, que no eran montoneros, que no eran curas guerrilleros, sino que eran curas excelentes, personas, Ujú. solidarios, curas que ayudaban a los pobres, etcétera, que eran el padre Llorio, Orlando Llorio, y el padre Yalix. Ajá. Fueron entregados a la dictadura militar por Bergoglio, fueron entregados directamente a la Marina por Bergoglio, que a su vez estaba vinculado con Macera a través de la logia fascista, un caso único en la historia, la logia masónica fascista, Propaganda Due, que tenía a Perón también como miembro y que Perón había nombrado al maestre de la logia, Licio Gelli, como embajador plenipotenciario de Argentina. Bueno, en esa logia estaban tanto el Papa Francisco, que en ese momento era el superior provincial de los jesuitas, Jorge Bergoglio, como López Rega, el propio
propio Perón y Macera. El vínculo entre Macera y Bergoglio era un vínculo de amistad y de asociación política absoluta. Bergoglio, que era el responsable de la Universidad de El Salvador, le dio un doctorado honoris causa a Macera. Literalmente en sus manos le dio un doctorado honoris causa y le entregó estos curas que Bergoglio temía que lo reemplacen como superior jesuita porque tenían más experiencia y más conocimientos teológicos y más prestigio en la comunidad. Bueno, estos curas fueron tremendo. Que esto es lo que vos estás comentando, es un tema durísimo y tremendo porque realmente demuestra. Este es un tema durísimo, documentado exhaustivamente. O sea, hay toneladas de material que está en los expedientes judiciales. Lo peor de todo es que Orlando Llorio murió diciendo que Bergoglio es un psicópata cruel cuando recién era cardenal de Argentina. Y en cambio el padre Yalix, que vivió hasta el año, vivía cuando Bergoglio llegó al papado, su última carta literalmente dice que no puede hablar más de eso, que teme que puede tener terribles represalias. Es una carta que le envía a la hermana del otro cura, y que yo, de hecho, la familia me la hace llegar a mí, yo la publico en el documental, carta con su firma, y luego de eso mágicamente desaparece, se lo vuelve a tragar a la tierra, o sea, y lo dan por muerto años después. Pero era un cura que tenía una intensa intelectual, teológica, daba clases, y desde que Francisco llega al poder desaparece el último testigo vivo de su accionar criminal durante la dictadura. Si tenés que añadir algo más, Bergoglio también entregó catequistas de la iglesia donde daba misa él, como por ejemplo Emilia Mimione, que fue secuestrada por la Marina, violada y torturada en la ESMA y arrojada al Río de la Plata. O sea, eso está documentado, esto que vos planteás, porque realmente es tremendo. Es una digamos, denuncia realmente que... Que te imaginarás que Luis Zamora no es ni amigo mío ni coincidimos ideológicamente, pero Luis Zamora, que es un abogado honesto, fue el querellante en la causa ESMA contra Jorge Bergoglio. Vos sabés que tuvo que intervenir la Corte Suprema porque Bergoglio era tan consciente de que estaba hasta las manos por las pruebas en su contra, que se acodaba de un privilegio legal del siglo XIX, de que un jefe de la Iglesia Católica como él no podía ir a declarar. Entonces tuvieron que ir a hacerle el juicio a la sede del Obispado de Buenos Aires. Yo te lo repito, si Bergoglio no llegaba al papado, hubiera estado preso y hubiera sido el mayor escándalo de la historia de la Iglesia Argentina. Yo muestro las cartas en el documental, las cartas, literalmente los registros oficiales donde la Cancillería demuestra en la época de la dictadura que Bergoglio pidió que no le renueven el pasaporte al padre Yalix para que no pueda escapar y para que efectivamente lo terminen secuestrando y torturando en la escuela de mecánica de la hermana. O sea que una total complicidad, ¿no? Evidentemente con parte de la curia con el gobierno del proceso militar. Y todo esto que está documentado, según lo que vos planteás, ¿qué repercusión tuvo a nivel internacional? Rigurosamente documentado. Está severa y rigurosamente documentado. De hecho, mi documental sobre el Papa es el trabajo más esforzado de mis 11 años de carrera, donde leí más de una veintena de libros, más de 100 artículos y más de 1000 páginas de expedientes judiciales, lo cual, por cierto, está enlistado en las fuentes del documental que están a disposición pública. Dicho esto, Pedro, para comentarlo, a ver, tiene su gracia cómo Bergoglio vuelve a la escena, porque cuando la dictadura termina, más concretamente cuando empieza el escándalo en Roma, por el Banco Vaticano, ¿vos te acordás ese escándalo donde hay un papa muerto, Juan Pablo I, donde hay Michel Sindona, los mafiosos de la Cosa Nostra, aparecen colgados, el mayor escándalo de corrupción de la Iglesia? Bueno, cae la logia Propaganda Due, los protectores de Bergoglio, cuya sede principal es Italia y cuya segunda sede es la Argentina. Cuando cae la logia, Bergoglio lo desplazan como superior provincial jesuita. Y él empieza una etapa de ostracismo donde toda la iglesia, o sea, la mayoría absoluta de los sacerdotes, lo repudian por lo que hizo,
lo mandan a Alemania, el entonces cardenal Guarrachino, que lo detestaba, el que sabía qué clase de criminal era Bergoglio, lo manda de una patada a estudiar Alemania años. Y cuando vuelve de Alemania Bergoglio, degradado, es tal el desprecio que le tienen el resto de los jesuitas, que no solo no encuentra capilla, sino que va a dormir a un colegio religioso, y cuando se enteran de quién es y de lo que hizo, estamos hablando del año 89, 90 más o menos, Sí. le agarran sus valijas. ¿Me estás escuchando, Sí, Pedro? sí, sí, perfecto. Sí, estoy impactado por Y lo que se estás la diciendo, tiran, como me se imagino la que la gran mayoría de los oyentes y televidentes, porque realmente desconocía este dato. Realmente que me está realmente impactando tremendamente. Te sigo escuchando. se la a la calle. Ujú. Cuando se enteran de quién es Bergoglio, esa escuela religiosa agarra, creo que de Vicente López, esto lo cuenta el historiador Marcelo Larraqui, Ajá. le arman las valijas y se la tiran a la calle. Bergoglio termina lavando los pies de los curas ancianos en una casa de retiro de Córdoba. Él no era viejo todavía, o sea, pagando sus culpas. ¿Y sabes quién lo rescata del ostracismo? A ver. José Luis Manzano. Ajá. ¿Por qué? El ex Porque ministro, José el ex Luis ministro del Interior del de presidente Menem, Menem y actual, digamos, socio del grupo Multimedios Canal 2 América Televisión de la República Argentina. claro, y Ujú. ahora que se quedó también como parte del acuerdo de Alberto con Soros Ujú. y por la gestión Con el oficiosa negocio de del su pichón petróleo y otras Sergio cosas, Massa, ¿no? Ujú. se quedó con Edenor, con la Claro, mitad de con la la energía compañía de eléctrica Enor, argentina. exactamente. Ajá, sí. Donde está ahí Bueno, está el colega Fabián Doman. Fabián Doman está como director de Relaciones Institucionales, un periodista también, un colega nuestro, ¿no? Hay que decirlo también, ¿qué como rol? para hacer Sí, sí, un claro informe de esto que estamos planteando en esta tarde de sábado, que mira, está explotando las redes sociales. Estamos en este momento como segundos de audiencia a nivel Iberoamérica. Te comento esto para que sepas cómo está repercutiendo este informe que vos estás comentándonos, que desarrollaste, que realmente está impactando tremendamente. Esto está siendo realmente una eclosión en este momento en todas las redes sociales. Así que realmente pero ¿qué es rol muy juega duro esto. Manzano Ujú. en el rescate de Bergoglio? Bergoglio está confinado en Córdoba, como te digo, lo odia toda la iglesia, pero ¿qué pasa? Que José Luis Manzano fue Sí. uno de los iniciados por Bergoglio en el mundo de la política, porque Ajá. Bergoglio fue más político que sacerdote, y Ujú. José Luis Manzano se inició en Guardia de Hierro. Claro. Ujú. Entonces, cuando José Luis Manzano es ministro de Menem, yo te quiero recordar que en esa época Manzano se lo conocía por la frase robo para la corona. Exactamente, sí. Sí, Fue está el libro también el que editó único otro colega, ¿no? ministro Mm. de todo el universo tan profundo y complejo y variado de la corrupción menemista. Manzano es el único ministro al que Menem lo obliga a renunciar, porque ya era escandalosa la corrupción de estos 2 años. Bueno, Ujú. antes de renunciar, Manzano, que le dio unos subsidios a la iglesia, Sí. negocia creo que con Guarrachino, precisamente, que a Bergoglio lo integren como obispo auxiliar de Buenos Aires. Ujú. O sea, que lo saquen del olvido, que lo Sí. saquen del retiro forzoso y lo pongan en la primera plana del clero argentino como Ujú. un pago de favores a Manzano. Ujú. Entonces ahí se reincorpora a la diócesis de Buenos Aires Bergoglio, y a partir de ese momento Bergoglio interpreta el giro geopolítico y cultural del mundo, y vos fijate qué ironía, literalmente un cómplice de asesinos, un personaje siniestro manchado con las manos de sangre inocente, Sí. que trabajó con la dictadura militar de derecha, se termina convirtiendo en un giro de 180 grados a partir del año 92 en un exponente del progresismo católico. Y Ujú. empieza a escribir que sobre la opción de los pobres, sobre la teología de la liberación, etcétera, que eran las cosas que creían las personas que él literalmente entregó para que maten. O sea, él termina asumiendo el discurso de sus víctimas para posicionarse ante un mundo donde el progresismo comienza a convertirse en hegemónico, y es así como hace su carrera de la mano de un cura comunista centroamericano, salesiano, que se llama Madariaga, que ahora es funcionario de Bergoglio, y que Ujú. había sido un posible papa también en el 2005,
y así va construyendo su carrera, va tejiendo las relaciones necesarias. Es un pionero de los diálogos interreligiosos de la ONU, Sí. cosas que casi nunca se habló en la Argentina, pero vos fíjate, ¿quién los organizaba? Los organizaba la CARI, la Comisión Argentina de Relaciones Internacionales. Ujú. ¿Y qué es la CARI? La CARI es la sucursal argentina del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. La CARI trajo a Kissinger en la época de Videla. La CARI es como, básicamente, sí, la sucursal del organismo que fundaron Rockefeller y Kissinger en Estados Unidos. Bueno, este organismo y Bergoglio empezaron con los diálogos interreligiosos y con tratar de homogeneizar a las religiones monoteístas y emparentarlas de alguna manera bastante forzada con el nuevo dogma globalista progresista. Y bueno, así fue ganando fichas, fue ascendiendo casilleros y por distintas razones se terminó posicionando como el principal candidato del Partido Demócrata a suceder a Benedicto XVI, y es lo que sucedió. Desde entonces todo está, bueno, perfectamente explicado por los hechos. Claro, este es tremendo. La verdad que realmente te vuelvo a repetir, estoy impactado porque algunas cosas me habían comentado, escuché, vi, conocí algunos informes, pero como lo estás narrando vos realmente está siendo, pero tremendo porque uno, viste, como que lo yoquea, ¿no? Yo que estuve no hace mucho tiempo justamente en el Vaticano, que me entrevisté también con él, agradezco a aquellos que hicieron la gestión para que así lo haga. Esto realmente me hace mucho ruido, emocionalmente te conmueve, porque cuando uno conoce estas cosas y ve los personajes, aquellos líderes internacionales que tendrían que haber tenido otra actitud de vida, y llegamos a esta cuestión, la verdad que es muy doloroso, muy triste esto, ¿no? Porque también conlleva un montón de situaciones donde se demuestra que los organismos internacionales, los personajes que están ahí como figuras o como líderes, no son tan santos como deberían serlo, como creemos los seres humanos que deberían actuar o tendrían que haberse desarrollado en la vida, ¿no? Hay una diferencia entre ser un pecador o un común y corriente, un hombre imperfecto con contradicciones, y ser un vulgar asesino. Bergoglio es un vulgar asesino. Tremendo lo que decís, tremendo. La verdad que esto llevándolo a la realidad de lo que vive la comunidad internacional y los argentinos que tienen un padecimiento doloroso, tremendo, terminal, porque realmente vemos como durante muchísimos años, 60 prácticamente o más, vivimos de una mentira constante, una tras otra, ¿no? Donde los políticos, los funcionarios nos han mentido, nos han estafado con una inmoralidad. Claramente queda demostrado con esto que vos acabas de comentar en este desarrollo de este informe realmente que es tremendo. Es duro tener que escuchar esto y que la gente pueda digerirlo de alguna manera, porque uno entiende, ¿viste?, las cuestiones personales, la idiosincrasia del ser humano, de los latinoamericanos que son muy católicos, muy creyentes, aquellos que realmente respetamos las instituciones eclesiásticas, la religión. Qué tremendo que es esto, ¿no? Cuando uno llega a conocer estas cosas y que realmente se han ido ocultando durante tantos tiempos como para presentar a personas de una manera y son todo lo contrario, ¿no? Sí. Bueno, algo similar sucede con las biografías de Joe Biden y de Kamala Harris también, que empezaron de una manera muy distinta a cómo terminaron. El caso, por ejemplo, de estos hechos de corrupción, de las violaciones de la isla famosa, donde iban muchos políticos, está ahí mencionado Bill Clinton, realmente con estas festicholas con menores de edad, estas violaciones con los jóvenes generados y producidos también por los poderosos del mundo, los empresarios, los políticos, algunos religiosos, tiene bastante relación con todo esto que vos acabas de comentar, ¿no? Sí, bueno, a ver, la cuestión de la perversión obsesiva contra los más pequeños por parte de muchas de estas figuras es bastante antigua. O sea, en el caso de la Iglesia es ancestral, en el caso de los círculos de poder viene desde la época de los emperadores romanos, incluso antes también. Claro, de así los que, abusos bueno, constantes que había. Es algo bastante generalizado, en particular la cuestión de Epstein atañe a Bill Gates, a Bill Clinton, a Biden,
a Alec Baldwin, que ahora está inmerso en un gran escándalo, por cierto, o sea, figuras bastante diversas, pero también existe una gran exageración respecto a esta trama que trata de explicarlo todo, que es todo lo que sería la teoría conspirativa de QAnon, que no tiene respaldo concreto. Sin embargo, la cuestión de Epstein sí tiene respaldo concreto. O sea, si vos te ceñís a las pruebas documentales que obran en los expedientes, Sí. vos ahí tenés, digamos, evidencia incriminatoria contra Gates, contra el propio Clinton, muchísima, contra Trump, que también se paseó durante 20 años en esos círculos y era un gran amigo de Epstein. Así que están varios involucrados en esa trama. Pero bueno, a ver, es algo accesorio, totalmente nefasto, maligno, yo diría de una maldad literario-cinematográfica que nos demuestra que la realidad supera la ficción con creces, pero bueno, es algo accesorio en lo que refiere al proyecto de ingeniería social que estamos viviendo a nivel mundial en este último año y medio. Claro. Hoy te diría que habría que mirar con particular consternación a la cuestión del ecologismo, porque el terrorismo ecologista de el mundo se va a acabar, etcétera, llevan 57 años de proyecciones fallidas, pero se ha convertido, digamos, en el instrumento preferido para someter a las personas y convencerlas de que hay que vivir más pobremente y renunciar a las libertades en el nombre del cuidado del medio ambiente. Bueno, en esta idea Bergoglio ha sido un pionero con la encíclica Laudato Si, y su principal asesor para redactarla, Jeffrey Sachs, quien por cierto fue profesor de Guzmán, Claro, ahí está. También es el redactor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. O sea que Bueno, todo Pedro, cierra, todo cierra en ese, final, todo cierra en ese círculo tremendo que vos decís. Lo último, a ver, la Agenda 2030, te pregunto, y justamente el negocio del clima del planeta Tierra, que tiene mucho que ver con esto que estás comentando, ¿no? ¿Cómo termina? ¿A dónde nos lleva? Bueno, en gran medida, a ver, no hay que ser deterministas, o sea, en el largo plazo los proyectos totalitarios fracasan, como le pasó a Lenin y a Stalin, como le pasó a Hitler, como le pasó a Napoleón, a Alejandro Magno, y como les va a pasar a estos personajes como Bill Gates y compañía. El punto es qué podemos hacer nosotros para generar una resistencia genuina. Bueno, desde mi punto de vista, la política no es la solución. De hecho, creer que poner un papelito en una caja cada X cantidad de tiempo te va a liberar o te va a solucionar los problemas es parte del problema. De hecho, es la forma en la que llegamos hasta acá. Sí. Por lo tanto, yo siempre propugno el camino de la desobediencia civil, de desobedecer las leyes injustas y de aliarse entre las personas contra las instituciones y las corporaciones que amenazan nuestra libertad. O sea, es un camino más largo, es un camino más difícil, pero definitivamente es el camino que lleva a buen puerto. Por ejemplo, si se evitó el regreso a fase 1 en Tucumán, en Bahía Blanca, en las sierras de Córdoba, en Tierra del Fuego, en Mar del Plata, fue porque las cámaras de pequeños y medianos empresarios, después de mucho pensarlo, nos terminaron haciendo caso a los que decíamos tienen que abrir todos juntos, porque no los van a poder llevar presos a todos, y así fue. Abrieron todos juntos y abolieron de facto la fase 1. Así que ese es el modelo de lucha, de resistencia, que yo creo que habría que extender a todos los campos de la acción humana para que no siga progresando este proyecto totalitario y profundamente misántropo y enemigo de la humanidad. Se avecinan tiempos de cambios profundos, ¿no? Donde la gente puede estar tomando ya concientización y evaluando esto que justamente se viene dando luego de esta pandemia que ha hecho un crack seguramente en este mundo globalizado que era solamente para beneficiar a unos pocos elegidos, ¿no? Tal vez esto haya servido para que la comunidad internacional reflexione, y más los latinoamericanos que son tan creyentes, tan seguidores de esta estafa permanente que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Bueno, Pedro, un gran agradezco abrazo. Mucho la invitación y no será la última vez Seguramente. Entonces, así que un saludo a toda, Gracias. Toda la audiencia. La verdad que fue impactante. Estos datos, esta información que nos compartiste realmente es tremenda. Te agradezco y seguiremos en contacto en cualquier momento. Muy gentil, Nico. Te mando un gran abrazo. Hasta luego, un abrazo. Gracias. Nicolás Moraz,
periodista, un analista político, investigador, tiró varios temas sobre la mesa justamente en esta edición internacional del Glóbulo que realmente nos ha impactado. Estamos con una repercusión impresionante. Hemos superado prácticamente el tercer puesto de audiencia internacional y regional en habla hispana en estos momentos, producto justamente de estos temas que hemos tocado. Realmente durísimo, durísimo. La verdad que da mucha pena, mucha angustia y mucha preocupación conocer estos temas que afectan la digna calidad humana de los seres humanos, justamente, valga la redundancia. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.